Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana, en nuestro live de la semana. Y el día de hoy tenemos a una súper invitada. ¿Por qué? Porque es una de las pioneras, si no es que la primera persona que trajo aquí a México la idea y toda esta revolución de lo que son las constelaciones. Algunos los conocemos como constelaciones familiares, pero ya ella nos va a explicar exactamente el nombre y de qué se trata, en fin, todo esto que nos puede ayudar en nuestra resolución de algunos conflictos, algunos síntomas y bueno, en todo lo que es nuestro crecimiento. Recordemos que esta página se trata de eso, de darles a ustedes herramientas que les ayuden a solucionar algunas cosas que de repente nos quitan ese equilibrio en el que estamos viviendo día con día. De ahí el nombre, Equilibrio en la Vida Cotidiana. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Gabriela Santamaría. Yo tengo una maestría en desarrollo humano que he estado ejerciendo ya de unos años para acá. Y actualmente, aparte de hacer estos lives, me dedico a dar asesorías en desarrollo organizacional y bueno, hacer algunas conferencias, cursos y todo eso. Pero sin más, vamos ahorita con Raquel. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, Gaby. Con mucho gusto. Ella es Raquel Schlosser y ella es la creadora de lo que son las constelaciones transgeneracionales. Ella es, como les digo, pionera y nos va a estar explicando un poquito de lo que se trata todo esto. Y Raquel, a ver, cuéntanos un poquito de ti para que también nuestro auditorio sepa un poquito más. Bueno, pues soy la directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Trabajo desde hace 25 años con lo transgeneracional y antes de eso 20 años o 18 años. Tengo más de 40 años de ejercer la psicología. Estuve trabajando con lo sistémico, con lo psicoanalítico y hace 25 años conocí las constelaciones, después de conocerlas acá, vino una persona a darlas, contacté con Bert Hellinger directamente y bueno, la historia es larga, pero lo interesante es que estuve 10 años pegada a él, fui la única mexicana que estuvo con él pegada durante 10 años, estuve viajando a donde él daba clases, ahí me presentaba yo. A donde fuera un seminario internacional, ahí estaba yo. Y lo traje a México varias veces, pero la parte interesante que aporta mi trabajo, la parte más interesante es que profesionalicé el trabajo de las constelaciones, que creo que es lo más importante. Profesionalicé porque se estaba armando ya mucho en una cuestión o mágica, o empezaban a ver como demasiadas, obviamente todo tiene un componente espiritual, pero demasiadas diferencias en el campo, y yo decidí profesionalizarlo. Entonces lo decidí, le entré. Creo que si tuviera otra vida, no sé si le hubiera entrado a la complicación que significa tener una universidad especializada, porque eso es lo que es el Instituto de Estudios Transgeneracionales que yo presido. Es una universidad especializada que tiene 6 carreras. Tengo una licenciatura en Psicología Transgeneracional que muy pronto ya va a estar en línea. Tenemos una especialidad en Filosofía Transgeneracional y tenemos 4 maestrías: Psicología Transgeneracional de la Salud y Psicogenealogía, que también está ya en línea; Psicología Transgeneracional Familiar y de Pareja; Psicología Transgeneracional para Empresas y Organizaciones, y la primerita, que fue de 2005, que es Filosofía Transgeneracional, ¿no? En 2005 todavía no acuñaba yo el término de psicología transgeneracional, que es nuestra marca, y cuando volteé a ver lo que pasaba en el mundo, me di cuenta que soy la única escuela profesional en un tema así. Hay quien tendrá una maestría, que digamos que hicieron un intercambio para no dar diplomado, pudieron lograr tener la maestría, pero no la tienen todo como un sistema.
nosotros tenemos organizado todo como sistema. Entonces, están los conocimientos diferenciados y podemos nosotros atender a uno a otro. Y además, hemos creado productos adicionales que tienen que ver con especializaciones. Por ejemplo, tengo una especialización en mediación transgeneracional para la separación y el divorcio, donde hacemos reingeniería de las familias que se quieren separar y hacemos separaciones amorosas. Eso es lo que hacemos. Entonces, lo enseñamos a personas en 4 sesiones, ¿no? En 4 módulos, digamos, lo enseñamos y lo pueden tomar personas que hayan tenido las maestrías o no. Y tenemos otros productos, tenemos constelaciones para consultorio y en este momento, a partir de enero, podremos tener el conocimiento de las constelaciones, cómo hacer constelaciones online de manera profesional ya con e-learning. O sea, nosotros hemos evolucionado, vamos a emigrar los programas, pero en este momento todas las capacitaciones que damos las estamos dando a distancia. O sea, entramos inmediatamente a COVID, ¿no? Abrazamos la idea de la adaptación, la resiliencia, y como ya era una idea que teníamos previamente, nos lanzamos a hacerlo online. Y tenemos entonces todo el proceso, digamos, para poder hacer ya la universidad toda a distancia, en eso estamos. Así es que tenemos muchos productos, trabajamos muchísimo, con mucho amor. Todos los lunes, Gaby, todos los lunes, tenemos 2 eventos diferentes. Uno es constelaciones, es un Facebook Live, donde tengo un programa que se llama Amor en tiempos de corona. Y lo que hago es sacar la información y sacar toda la información de los consultorios de tanto dolor que he recogido durante todo este tiempo, de tanta gente que tiene pérdidas, que tiene dolores, que tiene, ¿no?, toda clase de situaciones difíciles. Y lo que hago es decirles qué hacer en caso de duelos, separaciones dolorosas, rompimientos de noviazgo, imposibilidad de ver a las madres y los padres, a los abuelos, a las abuelas, en caso de muerte de un hijo, como ha pasado cuando no te despides, todo en relación a duelos, pero también en relación a la alimentación, ¿no?, que tanto se ha alterado en este periodo, en relación a todo el significado de la violencia. Esa es mi especialidad, el tema de violencia a través del tiempo. Es tremendo y es en lo que trabajo profundamente. De hecho, hoy di una conferencia para Guatemala, una mujer maravillosa que tiene un programa hace 25 años y hablamos durante 2 horas de los temas de violencia. El instituto se dedica mucho al trabajo por la conciencia de paz. Entonces, todos nuestros programas educativos tienen transversalmente tres líneas. Una es la de construcción de prejuicio, otra es la perspectiva de género y la otra es la conciencia de paz. Entonces, en todas nuestras carreras y en todos los diplomados, porque la puedes cursar también como diplomado, hay muchísima gente muy valiosa, en especial mujeres, que por circunstancias muy difíciles de sus vidas no pudieron hacer carreras directamente al principio. Sin embargo, hicieron después diplomados en Gestalt, en humanidades, en desarrollo humano, ¿no? Mujeres muy valiosas y hombres muy valiosos que también tienen el derecho y el acceso a esta información y a esta formación, porque pueden ayudar a mucha gente, personas que tienen 20 o 30 años trabajando en organizaciones civiles o en ayuda a los demás o en trabajo voluntario. Entonces, no perdemos la oportunidad de la transversalidad de lo transgeneracional y lo multigeneracional. Eso es más Así o es. menos lo que hacemos. Sí, fíjate que yo hace muchos años fui allá a Polanco, no sé si todavía estás por allá, Pues a claro, hacer, sí, lo que pasa exactamente, es a que hacer 21 una, años, Gaby, 21 años duró, 21 años de constelaciones todos los lunes. todos los lunes, así es. Yo asistí un lunes a hacer una constelación
Y efectivamente hace varios años se creía que todo esto era como algo mágico, ¿sí? Como algo que solamente funcionaba con, digamos, con la fe o, no sé, alguna cuestión que no terminaba todavía de tener su fundamento y obviamente de su credibilidad, ya como ahora lo tienes en el instituto que presides. Pero creo que de ahí viene también el cambio, digamos, de nombre entre lo que se conocía como una constelación familiar y lo que ahora sabemos que son las constelaciones transgeneracionales, que tiene más en el nombre de lo que es, representa y cómo se maneja. Pero bueno, eso es lo que yo les puedo decir. Pero Raquel, ¿tú nos puedes decir exactamente de dónde viene todo este proceso, digamos? Sí, Está basado, hasta donde yo sé, en la teoría de sistemas, porque pues somos sistemas mira, te, familiares que ex- nos vamos unando a otros sistemas. Pero a ver, cuéntanos tú. te explico un poco. Primero, ¿cuál es la diferencia o cómo se complementan una constelación familiar y una constelación transgeneracional, que fue el primer tema que tocaste, que es muy importante? ¿Cuál es la diferencia entre una constelación transgeneracional y una constelación familiar? Entonces, las constelaciones familiares trabajan con algo muy importante, que es lo que sucede adentro del sistema, las orfandades tempranas, los problemas de exclusión, de sacar a una persona, de no tomar en cuenta a un hijo, de ocultarlo, de no tomar en cuenta la formación previa de una familia, una muerte que se oculta. O sea, todas las situaciones que tienen que ver con la teoría que Bert Hellinger desarrolló sobre los órdenes del amor. Los órdenes del amor son muy importantes y son la teoría que Bert desarrolló. Entonces, hay una confusión en el campo, porque se toman las constelaciones como si fuera la teoría. No es así, es el método. Entonces, Bert desarrolla la teoría de los órdenes del amor y el método que le acompaña son las constelaciones familiares. Entonces, se trabaja muy profundo y se trabaja en varios niveles. Se trabaja en el impacto en la vida actual, si tú de pequeña sufriste algún tipo de trauma, ¿no? Si fuiste abandonada, negada por tu padre, ¿no? Que en México, yo no sé por qué es moda, pero es una cosa terrible, ¿no? Terrible, y la llevas toda la vida en el alma. Eh, Todas esas cuestiones que tienen que ver con situaciones dolorosas y cicatrices de la familia son parte de lo que nosotros vemos en las constelaciones familiares. Y puede ser también a nivel sistémico, que quiere decir que lo viviste interaccionalmente en tu sistema familiar, ¿no? Sucedió, pero digamos lo viste entre tu padre, tu madre, su sistema y tu madre y tu padre, todavía es interaccional. Pero lo que descubre el trabajo de Hellinger, que es muy importante, mi gran maestro con el que viajé 10 años, ¿no? Desde el 99 estuve pegada con él, ¿no? Hasta el 2008, 2009, 2008. Eh, entonces, las constelaciones familiares también brincan a lo transgeneracional, o sea, cosas que le sucedieron, traumas muy fuertes que le sucedieron a los abuelos y las abuelas, y que de alguna manera brincan una generación y se manifiestan básicamente en nietos y nietas. ¿Por qué? Porque la resiliencia tiene mucho que ver ahí. Se manifiesta con nietos y nietas, pero si hubo un orfandad, o si hubo una guerra, o si hubo un cambio drástico en la familia, a veces tienes que sacar todas tus fuerzas para poderlo sacar adelante, pero las tristezas se jalan, se transmiten de muchas maneras, se habla de ellas y puede brincar una generación, puede pasar a los nietos habiendo estado en las y los abuelos. Entonces, hasta ahí las constelaciones son muy profundas, son muy sanadoras, bien hechas, porque hay de todo, ¿no? Entonces, son muy sanadoras y son
muy profundas. O sea, yo no podría haber dado el siguiente paso sin haber estado tan pegada con Bert, viendo cómo en cada constelación que él hacía, en los talleres que me fui con él alrededor del mundo, estuve en España, estuve en Taiwán, estuve en Alemania, en Colombia, en Nicaragua, aquí muchas veces en México le traduje libros. Si no hubiera sido por esa cercanía, no hubiera visto el límite tan fuerte. Entonces, el límite llega cuando a través de los mismos aspectos relacionados con las constelaciones familiares y con las leyes que descubre para las constelaciones familiares, quiere traducir el campo social. Y ahí fue donde hubo la primera ruptura muy fuerte en el campo de las constelaciones. O sea, no se puede, no son las mismas leyes y no suceden las mismas cosas. Entonces, yo empiezo a desarrollar con mi visión social, con haber estado vinculada a organizaciones civiles toda mi vida, con haber estado involucrado con el movimiento feminista, empiezo a mirar dónde están las problemáticas más importantes relacionadas con esto y empiezo a descubrir y empiezo a diseñar lo que van a ser la psicología transgeneracional, que es la teoría que da soporte a las constelaciones transgeneracionales. ¿Y qué incluye? Incluye el diálogo entre disciplinas. No es posible que la complejidad de los patrones repetidos sean explicados únicamente con un solo autor, porque nadie, es tan complejo tener un patrón repetido, es tan complejo entrar a la historia familiar. Entonces, descubro grandes autores como Anand Schutzenberger desde la parte de la psicogenealogía. Descubro también desde la parte de la sociología quien habla de las memorias, que es Hallbachs. Y empiezo también desde el psicoanálisis a encontrar a otros autores que hablan de cómo se comunica el mundo social y el mundo intrapsíquico y no están de acuerdo, retan totalmente el mundo intrapsíquico como es Volcán. Entonces empiezo a descubrir un mundo que coincide con hablar desde lo sociopsicológico. Somos seres sociopsicológicos y no psicosociales. O sea, nos podemos convertir en psicosociales cuando somos agentes de cambio, pero nosotros llegamos a un mundo que está establecido por todos los símbolos y los signos a los que llegamos. Llegamos a una cultura específica, a una latitud geográfica, en un momento histórico definido que determina la forma en la que vamos a ser educados, la forma en la que vamos a vivir, la forma en la que vamos a hablar, la forma en la que nos vamos a vestir, los símbolos con los que vamos a identificarnos. No es lo mismo nacer en Cuba que en México, y no es lo mismo de México nacer en Chiapas que en Oaxaca que en la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México no es lo mismo en una zona marginada que en una zona urbana de nivel socioeconómico más alto. Todas esas situaciones nos determinan la cultura, la educación, la religión, todo eso tiene que ver con una forma en la que se nos modela, además de las relaciones con las madres y los padres y las personas que van a ser nuestros tutores y personas importantes en nuestra vida. Entonces, la psicología transgeneracional y las constelaciones transgeneracionales toman en cuenta esos factores. Para nosotros, la Guerra Civil Española, que solo fue hace 80 años, o sea, las abuelas de pequeñas las vivieron y los abuelos también. No están tan lejos. 100 años en este campo no son lejos, ¿no? Ya, o sea, te lo muestro, ¿no? Las migraciones forzadas, si hubo dinero mal habido, si hubo injusticias que la familia generó en términos de abundancia, tomando tierras que no les correspondían, el tema de los hacendados, el tema de la revolución, el tema de los cristeros, donde hubo enormes pérdidas familiares, sociales, ¿no? Hay una serie de, y hoy, y las muertas de Juárez,
y el narcomenudeo y lo que está pasando hoy en el país tenemos ahorita casi 20,000 mujercitas desaparecidas, no se las comen, están en algún lado con la trata, ¿no? Entonces, tenemos todo eso, las desapariciones, los dolores profundos, las muertes, lo que va a dejar COVID, ¿no? En el futuro, lo que va a dejar COVID en el futuro. Todo eso lo trabajamos en las constelaciones transgeneracionales, que son distintas, sin embargo, están basadas obviamente, en mi maestro Hellinger, que respeto. Claro, porque no solamente nos influye de alguna manera lo que es nuestra familia de origen, ¿sí? Lo más cercano, sino que también nos está influyendo pues nuestro entorno, como bien dices, el lugar donde nacimos, el lugar donde nos desarrollamos, las costumbres, las tradiciones, todo eso que nuestros abuelos nos están transmitiendo y que sus papás, sus abuelos, y así se fue transmitiendo toda una ideología o toda una forma de pensamiento que aparte forma diferentes alianzas. Entonces no es nada más lo que nuestra familia de origen puede estar, digamos, puede estar afectando o influyendo en nuestra manera de ser o de actuar. Es lo que las generaciones anteriores nos están trayendo. Las sociedades, cómo estamos dejando, cómo recibimos un mundo, cómo lo vamos a dejar, cómo lo van a recibir nuestros hijos, cómo lo van a recibir nuestros nietos y así posteriormente. Y efectivamente, como bien dices, no nada más estamos hablando de pues si se nos murió un hijo o un padre a temprana edad, no, es la sociedad como que estaba viviendo en ese momento. Y acabas de tocar un punto también muy importante, lo que es el COVID. Gracias. Lo que es el COVID en este momento nos está cambiando lo que es la visión, nos está acercando, a pesar de estar aislados de alguna manera, nos está acercando también mucho a lo que es la tecnología, al uso de toda esta tecnología y a poder vernos y relacionarnos de una manera diferente. Eso sin duda, pues es un parteaguas. O sea, esta generación, a mi edad, digamos, que estoy en los 50, esta generación está empujando o se está empujando a utilizar todas estas herramientas tecnológicas que las siguientes generaciones tienen tan aprendidas rápidamente. Eso también de alguna manera va a influir en pues, generaciones posteriores. Y bueno, hablando un poquito más de lo que son las constelaciones y todo, ya nos platicaste cómo se originan, pero ¿qué tipo de síntomas, qué tipo de situaciones, qué tipo de cosas se tratan en una constelación? Una constelación, o sea, ¿cuándo es un buen momento para trabajar con una constelación? Es con un patrón repetido. Cuando tienes un patrón repetido, es un buen momento para trabajar con una constelación. ¿Qué significa un patrón repetido? Significa que lo que quieres, lo que piensas, lo que haces y lo que deseas no van en la misma dirección. Entonces, es muy, y además te sucede muchas veces, y por más que sabes, no lo puedes evitar. Estamos entonces en un patrón repetido, ¿no? Y el patrón repetido es lo que nosotros trabajamos, pero para nosotros no le llamamos en nuestro contexto de psicología transgeneracional, es más bien una información. Hay atrás una historia que se está contando y lo que a ti te pasa cuando repites un patrón es más bien el título de la historia de las memorias familiares de alguien más o de alguienes más, o se trata de una situación de trauma, de deuda, de algún sentimiento que no es tuyo, que no te corresponde,
pero sin embargo se está manifestando en tu vida diaria, ¿no? En tu vida cotidiana. O sea, estar tranquilo o tranquila, ser una persona que tiene más o menos una vida que camina y sin embargo te levantas todos los días con un sentimiento de vacío que no corresponde a tu realidad. Entonces, nosotros no trabajamos con lo actual. Una constelación, a menos que sea organizacional o que sea una constelación como hemos diseñado también muchas otras en el instituto con las transgeneracionales de resiliencia, de recursos diferentes que tienen que ver con la vida actual. De todas maneras, trabajamos con patrones repetidos. Entonces, eso significa que cuando acaba de suceder el evento, está contraindicado trabajar. Si recién estás en una situación crítica de violencia, no haces constelaciones, porque las constelaciones te voltean para atrás si tú estás en una emergencia donde necesitas cuidados, atención legal, ligarte con las familias de alrededor. Cuando eso pasa, este es un modelo y un método perfecto para trabajar y de hecho diseñé un modelo especial de constelaciones para la violencia familiar que recibió una acreditación enorme porque fue publicado el artículo, eligieron 60 terapeutas que a los 85 años de Hellinger le dieron una revista de la revista alemana, y eligieron 60 terapeutas que hubieran aportado algo a las constelaciones y fui la única latina que invitaron a participar y creo que éramos 3 mujeres, los demás hombres, como, ¿no? Una paridad muy, muy dispar, como siempre. Entonces, las constelaciones para la violencia tienen un modelo diferente, un diseño distinto, una técnica distinta, porque incluyó toda la perspectiva de género, la de construcción de prejuicios y la conciencia de paz. Entonces, esas son 3 transversales que se expresan siempre en la forma en la que voy a construir las frases que sean dignificadas para todos, ¿no? Que sean frases dignas y que no vayan a retraumatizar a la víctima, revictimizarla. Entonces, tenemos evidentemente en este trabajo contraindicaciones. No se trabaja con personas que recientemente regresaron de un secuestro o de una persona o de una familia que está a la mitad de un duelo o de una persona a la que se le acaba de morir alguien. Para eso necesita otro tipo de compañía, aparte de que lo más importante serán sus seres amados. Necesita hablar, elaborar, trabajar diferente, necesita descargar, ¿no? No necesita voltear atrás, ¿no? No necesita voltear atrás. Sin embargo, esta es uno de los modelos de trabajo más fuerte y más profundo que conozco. Yo me formé como terapeuta sistémica. Estudié en la UAM de Xochimilco cuando llegaron el mejor grupo de maestros que venían de Sudamérica, formados como psicoanalistas, ¿no? Con ellos me formé en la licenciatura y después hice la maestría en clínica, ¿no? Que se me atravesó el 85, me puse a trabajar tremendo en el temblor y después ya no hice mi tesis, ¿no? La dejé pendiente. Después hice otras especialidades en terapia de pareja, en terapia familiar con el grupo cuando recién llegaron a México. Entonces, estoy familiarizada, hice terapia de trauma, estoy familiarizada con estas terapias y sin embargo, cuando conozco y profundizo en el tema de las constelaciones, encuentro que mucho del trabajo por la paz está ahí metido. ¿Por qué? Porque si tú sabes que el impacto de 3 generaciones atrás está determinando las decisiones más importantes de tu vida, sabes cuánto vale tu vida. Y sabes que cada acción importante de tu vida puede habitar el futuro y puede habitarlo en las personas que más ames. Entonces,
cuando entran a las maestrías o a los diplomados, les digo, estás entrando a una forma de vida diferente. Estás entrando a ver cómo cada ser humano vale tanto en este mundo, cómo no existe el yo, sino solo existe el nosotros. Esa es la diferencia de las constelaciones transgeneracionales y la psicología transgeneracional, la filosofía desde la cual parte también, donde solo existe el nosotros. El yo es una conquista, pero no lo tenemos en la vida. Es una conquista a la que tenemos que llegar, pero nunca desprendidos del nosotros. Así es, y fíjate que en algunas de las otras corrientes psicológicas, obviamente cada una tiene sus diferentes orígenes, sus diferentes representantes, y de ahí la diferencia entre lo que tratan, digamos, o más bien desde qué punto de vista lo tratan. Y ahorita que tú hablas de saberse parte de algo, o sea, no partir solamente del yo, sino del nosotros, yo creo que, o estoy muy convencida de que todas las corrientes pueden aportar a un individuo y Todas, a una sociedad. O sea, todas. no debemos de estar peleados unos contra otros. Yo, por ejemplo, siendo desarrollo humano, soy formada, mi formación es en psicología humanista. Sin embargo, reconozco que el psicoanálisis, que el conductual, que el transgeneracional, todos nos están de alguna manera ayudando, o todos podemos unirnos para pues entender lo que somos como personas, lo que somos como sociedad, lo que hemos dejado, o más bien lo que las demás generaciones nos han dejado, lo que vamos a dejar. O sea, somos unas personas tan integrales que necesitamos diferentes puntos de vista y no solo uno. Y es por eso que a mí me gusta mucho en esta página invitar a gente que tenga de varias disciplinas. ¿Por qué? Porque Claro. estoy convencida de que es la única manera de entendernos como personas y entendernos como sociedad, de saber que si bien yo tengo un valor, mi vida tiene cierto valor por lo que me han dejado, también la vida de la otra persona tiene ese valor y tiene esa misma, eh, ese mismo dignidad humana que yo debo respetar, ¿sí? Y yo Mira, debo colaborar con con todas esas personas. a Entonces, de mí ahí es que me gusta. Ajá. me preguntan mucho si esta es la mejor teoría o no. Cada teoría psicológica se hizo para abarcar otra problemática humana. No hay ninguna que abarque todas las problemáticas humanas. Entonces, muchas veces los problemas no son patrones repetidos. Los problemas son que la regaste en tu vida y necesitas hablar contigo mismo y escucharte. Y para eso, el trabajo sistémico o el trabajo transgeneracional o el trabajo de gestalt o el trabajo de desarrollo humano o un grupo de contención son muy útiles. A mí a veces me hablan y me dicen, es que quiero hacer una constelación. Siempre pregunto, ¿para qué? Amo tanto este trabajo y lo respeto tanto que no lo voy a hacer si no se necesita, ¿no? Claro. Pero el hecho de saber y respetar que cada una de las escuelas abarca otra realidad, entonces yo te lo pondría al revés. No es cuál escuela es buena. Las escuelas éticas, que tienen metodología, que se enseñan correctamente, que te atiendes tú y que tienes trabajo personal mientras las vas haciendo, esas van a resultar buenas. La pregunta que te tienes que hacer es si la persona que viene a consultarte, eso es lo que necesita, ¿no? A mí generalmente me buscan y cuando me buscan lo que necesitan es lo que yo hago, porque también hay una resonancia muy fuerte y tengo muchos años en este campo, ¿no? Muchísimos años y mucha experiencia y tengo mi pasión y mi amor puestos acá. Sin embargo, de repente, por ejemplo, cuando alguien llega y me dice, yo lo que necesito es una constelación porque
me peleé con mi hermano. Le digo, ¿y por qué no te reconcilias? ¿No? ¿O cuántas veces ha pasado? ¿O esto ha tenido mucho tiempo? Y yo, claro, yo soy terapeuta muy diversa, o sea, tengo muchas formaciones. Yo sí le puedo atender. No lo hago porque requeriría varias sesiones. Yo estoy trabajando en otro modelo, ¿no? Y lo canalizo, o sea, yo tengo un equipo de personas en las que confío, ¿no? Si llega alguien con una depresión muy profunda, no es para constelaciones en ese momento. Hay que sacarlo adelante. Entonces, tengo un psiquiatra en el que confío, tengo una florista que no es las flores de Bach, es una mujer que tiene 40 años de experiencia y te va a dar lo que necesites, es homeopatía, las flores son homeopatía, y tengo un homeópata. Entonces, dependiendo de la profundidad de la depresión, primero tienen que salir de eso, porque para las constelaciones tú necesitas un pie en la realidad para poder ver qué está pasando atrás. Entonces, no necesitas en un momento en que te estás cayendo o tienes intentos de suicidio, no se hacen constelaciones. Pueden hacerlo los padres y las madres para ayudar a que lo que está jalando atrás se suelte, simultáneamente a que esté con un psiquiatra y esté atendido. Entonces, la multidisciplinariedad que hay entre el diálogo entre disciplinas que hay en mi escuela y en mi trabajo, está también en la parte clínica, en la parte educativa. Entonces, tenemos que colaborar. O sea, para mí, para que sepas, fui invitada por mucho tiempo a estar en el INIT, que es Desarrollo Humano. Me invitó el doctor Lafarga, que conocía, que en paz descanse, que conocía mi trabajo, y estuve inclusive en el Instituto de Investigación de INIT con él, ¿no? Por supuesto que yo no aporté lo que sus grandes personas, su primer círculo aportó, pero era interesante que me hubiera invitado porque yo hacía investigación, porque trabajo con esto, porque él vio los límites y las posibilidades de las aportaciones de investigación que se pueden hacer, ¿no? Y estuve con ellos y estuve feliz, ¿no? Estuve feliz, ¿no? Viendo todo lo que se hace, iba a sus reuniones, trabajábamos juntos. Sí, y de hecho, el doctor Lafarga, que es una de las bases importantes de lo que es desarrollo humano, Exacto. incluye mucho en los programas, bueno, incluía porque él ya falleció, pero en los programas que creó, incluyó mucho lo que es todas las disciplinas. No nada más hablamos de, sí, la formación tiende a ser humanista, sin embargo, conocemos todas las demás disciplinas y sabemos que en determinado momento hay que acercarnos a cada una de ellas, a sus especialistas, y dirigir a las personas también. No nada más, con dirigirme me refiero a si esta situación no funciona tratándola como un desarrollo humano, como una psicología humanista, pues puede ser psicoanálisis, puede ser conductual, puede ser transgeneracional, o sea, saber también que es muy importante dirigir a la persona a donde se le va a ayudar, no solamente tomar los casos y pensar que cualquier caso lo podemos nosotros manejar de manera aislada, porque como bien sabemos, el ser humano tiene diferentes aspectos que lo integran y no nada más uno, no nada más lo determinan las generaciones anteriores, sino también sus maneras de pensamiento, sino también su personalidad, sino también lo que está viviendo en el momento, y así es como se debe de manejar a una persona. Y bueno, platicando un poquito más de todo esto, las alianzas familiares. En las alianzas familiares, ya nos has estado platicando mucho de cómo se viene, a lo mejor repitiendo algunas cuestiones, si fueron, no sé, hijos perdidos a temprana edad o, no sé, divorcios repetidos, situaciones que se repiten en generaciones y generaciones. ¿Nos puedes explicar un poquito más a fondo cómo se trata esto? O sea, ¿de qué se trata?
cómo es que influyen, cómo son esas alianzas no habladas entre unas y otras. Justamente ahora que es en los 15 días, 16 días que hay para trabajar y para hablar de la violencia contra la mujer, te puedo dar ejemplos de lo que pasa en la violencia a nivel transgeneracional. Entonces, en todos, piensa en un depredador que tiene deseo por su niña de 5 años y que la viola. ¿De qué familia puede venir? ¿Y de dónde vino su padre y su madre? O sea, estamos hablando de algo muy claro, ¿no? Estamos hablando de algo muy tangible. Hablabas del COVID, por ejemplo. ¿Qué fue lo que nos hizo? En términos de violencia familiar, el COVID nos hizo estragos. Acabo de ser parte, y tuve el privilegio de ser parte, de un grupo internacional que acaba de hacer una cumbre sobre violencia familiar y COVID. Y los números en el mundo son terribles, terribles. Y subieron entre 30% y 300%. Esos son los rangos. Entonces, la violencia familiar es una de las que se transmite de generación en generación en generación. ¿Por qué? Porque se trastoca todos los mundos psíquicos, no se alcanzan a formar, se trastoca la autoestima, la confianza básica, las relaciones con el mundo, con la abundancia. Las mujercitas se sienten responsables, las hacen sentir culpables, ¿no? Tienen al depredador en la casa, ¿no? No estamos hablando de mujeres, la mayor parte, casi todos son hombres. Y hay una distorsión enorme donde el espacio que tendría que ser para cuidarte y para reponerte y para crecer es el espacio peligroso. Y eso es lo que ha demostrado el COVID. El COVID no lo provocó y cuando lo dicen se me enchina el pelo. No lo provocó el COVID. El COVID destapó una pandemia social la cual no era atendida correctamente. La pandemia social de la violencia en la familia, de la pornografía infantil que subió, acaba de un periodista sacar también una información sobre sitios de personas que formaron sus propias comunidades de pedófilos y filman a sus niñas y a sus esposas y suben en las redes las fotografías. Subió enormemente. Hoy en el Heraldo hay un artículo de Rocío Orozco hablando sobre el tema. Ayer hubo una conferencia magistral de Patricia Olamendi hablando de la violencia sexual como tortura, ¿no? Tiene todas las características de tortura. Entonces, estamos frente a un fenómeno de descomposición social que el COVID lo que hizo es lo dejó ver. Lo dejó ver. Y te digo los costos, porque vale la pena usar los números. Acá te los tengo, además, clarísimos. Te lo voy a decir. Te los anoté porque eran tremendos. Hay 250,000 de casos en las fiscalías. Para ser más claras, de marzo a septiembre.
Son 235,235 casos que están entre 25,000 relacionados con violencia sexual, que generalmente es con niñas y niños, con violencia familiar, casi 170,000 carpetas de investigación, que son las que llegaron a las denuncias en las fiscalías, y son datos oficiales, no están oscuros. Y hay muerte, asesinatos de mujeres, que debo de decirte que atrás dejan viudas, viudos, huérfanos, huérfanas, una madre que nunca se va a recuperar, un padre que nunca se va a recuperar después de haber enterrado a su hija o a su hijo. Sí recuperaron el cuerpo, porque también tenemos perdidas casi 20,000 mujeres jóvenes que están, nadie se pierde, nadie desaparece, no se difuminan, ¿no? Están en algún lado siendo sobajadas, humilladas y usadas para la trata. Entonces, todo eso está sucediendo. Y el COVID lo que dejó ver es que estaba en aumento, pero estaba un poco más callado, porque había estos desfogues de la bebida, la salida, los amigos, los secretos, y ahora todo quedó confinado en el hogar. Entonces, el proceso de deterioro de las familias es enorme y es mundial. Quiere decir que estamos haciendo algo muy mal, ¿no? Así Muy mal. es. Y además otra cosa, evidentemente las personas que de alguna manera hacen este tipo de daño a otras personas, cuando se encuentran pues atrapadas de alguna manera en sus hogares, como bien dices, ellos siguen haciendo lo mismo, pero ahora en su familia. Y las Así, personas que no tenían ese grado de violencia hacia otras personas y están confinadas y no saben manejar el estrés de lo que es estar dentro de casa, pues aflora todo eso que ya traían y que de alguna manera no habían experimentado o no habían hecho tan a la luz de la situación o de un día para otro, como sea, ¿no? A lo que yo me refiero es que sí, como tú bien dices, el COVID no trajo la violencia ya existía, la violencia ya estaba ahí, pero se está reflejando aún más. ¿Por qué? Porque estás en el entorno de tu familia y a lo mejor ya no puedes salir a hacerle mal a un tercero. Ahora, pues si tu necesidad de alguna manera es seguir haciendo este mal para tu obtener un enfermedad, recurso, tu enfermedad. ajá, ya sea para tener un recurso económico, emocional, sociópata, cualquier tipo de recurso que tú sientas que estás haciendo con esta actividad, lo estás haciendo a tu propia familia. ¿Por qué? Porque no tomas la vida de un ser humano como lo que vale. Y es parte de lo que tú también nos estás platicando, que trata toda esta psicología transgeneracional. O sea, si tú tomas en cuenta que todo lo que viene de atrás te está formando a ti, te está dando un valor, sabes que de ti hacia adelante también va a tener ese valor y se trata de incrementarlo. Y sabes que de aquí a los lados tienes también a personas que valen por toda esa historia que tuvieron. Exacto. Pero si no tienes toda esa comprensión y toda ese respeto por la dignidad humana, por lo que representa un ser humano, entonces vas a sacar toda esa enfermedad, como bien dices, con quien esté al lado. Y si ahorita al lado tienes a tu familia, porque desgraciadamente está lo del COVID, pues entonces ahí te vas a seguir y es triste y es desesperante. Pero hay que buscar alternativas. Claro. Hay que buscar alternativas porque el COVID se montó sobre las mujeres. Tenemos más trabajo en casa, tenemos más dolores en el cuerpo,
Ahora hacemos home office, las que tienen trabajo, y aparte la comida, la casa, la depresión del esposo que probablemente perdió el trabajo, o la violencia que hay, o la tristeza, o las ansiedades, o las hijas y los hijos que perdieron a los novios, que no pueden estar con ellos, que quieren salir, que tienen miedo de contagiar, todos los problemas mentales que también sabemos que el COVID trajo. Entonces, ¿qué es lo que ideé también? Porque también hay que pensar que tenemos que ser creativos con lo que sabemos y que hay formas de hacer. Hice la carpa roja. Desarrollé un modelo de carpa roja solo para mujeres. La carpa roja es un espacio solo para nosotras donde trabajo los cuerpos de mujeres, donde se inscriben, haz de cuenta, por 4 sesiones, o sea, una por el mes, ¿no? Son 4 sesiones los lunes de 8 a 10 de la noche, solo para nosotras, de 25 a 30 mujeres nada más en cada carpa, ¿no? Y hacemos nosotras, hablamos de nosotras, de nuestros cuerpos de mujeres. Trabajo lo que pasa con la cabeza, con tu cuerpo de mujer, de niña, de erotismo, de pareja, de singularidad, de soledad, de compañía, tu corazón de mujer, y lo hago a través del arte también. Escribimos, esculpimos, dibujamos, hablamos entre nosotras, destapamos cosas que de repente crees que solo son tuyas, y cuando estás en este grupo, que no te desnudas, porque en este ejercicio lo que hacemos es más de solidaridad y de vincularnos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Hago constelaciones de mujeres. ¿Qué es lo que hago? Constelaciones transgeneracionales para mujeres y de mujeres. Y trabajo con las ancestras. Y entonces, cuando tenemos un tema en común en el grupo, por ejemplo, no descansaba ninguna, no podían dormir o traían ideas todo el tiempo de dolor, hice una constelación a la mitad del tiempo para todas, una constelación interior, para poder sacar todo eso, porque era como en el común denominador de lo que estaba pasando en el grupo. Diseñé una constelación para el sueño también, ¿no? En la que se recargaban y pudieron descansar, y semana con semana vamos viendo cuál es el tema común del grupo, lo trabajamos en algún cuerpo de mujer y hago constelaciones interiores. Y entonces, cada mes se pueden salir o reingresar si quieren. Solamente tenemos un número limitado porque quiero que sea muy personalizado. Si hay otro grupo que se abra, hacemos otra carpa, ¿no? Martes en la noche, miércoles en la noche, ¿no? Podemos hacerlo. Jueves no, porque es mi día de escritoras. Es el día que dedico a escribir. Tengo un taller de escritoras con el que estoy feliz, con el que es mi lugar de remanso, ¿no? Entonces, pues las invito a la Carpa Roja porque es un lugar para mujeres que necesitamos nosotras también ese instante, ese momento para estar con nosotros, porque el COVID nos arrebató nuestra privacidad, nuestra intimidad, las amigas más cercanas, la posibilidad de hablar en intimidad. Acá son solo 2 horas para nosotras. Hay quien la toma en un closet, hay quien se sale las 2 horas a un patio con audífonos, hay la que está en la casa, hay la que pasan por atrás todo el tiempo, pero ella trae sus audífonos y nadie nos escucha. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero tenemos esta posibilidad de hacer un proceso creativo. Un proceso creativo que nos ayude a aguantar toda la violencia que hay contra la mujer, plus COVID, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que estoy de acuerdo que la violencia contra la mujer es mucho más, mucho más, digamos, en número. Sin embargo, también los hombres de alguna manera tienen su parte también de ser violentados. Y no me gustaría desestimar esta cuestión. O sea, si bien hay muchas personas y muchos lugares donde ya se está tomando conciencia de la violencia contra la mujer, las mismas mujeres están viendo que todas esas actitudes tan cotidianas que tomábamos como normales no lo son,
son violencia y hay que poner un alto. Sin embargo, también hay que estar al pendiente desde mi punto de vista de que no seamos nosotras las que estemos violentando también a otras mujeres, a otros hombres, incluso a nuestros padres, a nuestros hijos, porque también todo ese estrés que tenemos de tanta disparidad nos puede llegar a afectar en una cuestión a, pues, digamos, a tomar revancha con el que se pueda. Sí, pero Entonces no hay sí, es que, muy, muy importante. sí, pero no hay que quedarse ahí, porque la mayor parte de los hombres son, en las estadísticas, son los que golpean, no las mujeres. Sí, Y la sí, diferencia claro. está en que, lo acabas de decir, las mujeres son reactivas por toda la presión que tiene. O sea, que si baja la violencia contra ellas, ¿no? Y los hombres no tienen permiso de golpear, entonces se relaja la tensión. El origen no es el mismo. El origen no es el mismo, porque el Sí, claro. origen para el golpe de los hombres es que se sienten con el derecho porque ejercen poder. El de las Sí, mujeres es defenderse y estar hartas y ya no poder. Y por supuesto que son seres humanos de carne y hueso y con un pedazo de pescuezo y que hay límite para la tolerancia, ¿no? Entonces, a mí me parece importante lo que dices, pero me parece que uno es en el contexto, ¿en cuáles contextos son? Uno es reactivo y el otro es el ejercicio del poder porque puedo, ¿no? sí, porque ha sido aceptado desde hace Exacto. muchísimo tiempo y porque así hemos recibido la educación y así de alguna manera o de otra educamos en un principio, ahora estamos tratando de cambiar. O sea, sí es algo, la violencia hacia la mujer es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. De Bueno, hecho, Gaby, escuché 8 yo de marzo, 8 de marzo, 500,000 de mujeres y hombres, y no solo mujeres, hombres que están preocupados por sus hijas. Estaba la claro, marcha completa y estaba nacional, 9 de marzo, ¿no? La ley del silencio, mujeres no vamos a trabajar, véanos, porque el acoso laboral es uno de los temas de violencia. así Entonces, es. yo no soy ninguna extremista y cuando trabajo en constelaciones, tengo que ver cuál es el dolor más profundo del hombre que dañó cuando trabajo en constelaciones, pero cuando tengo que hablar públicamente y cuando tengo que hacer responsable a los responsables, están las cifras, están las Claro. estadísticas. Cuando llega un hombre y me dice, no puedo detenerme, golpeo a mi hija, golpeo a mi esposa, chapó, le digo, perfecto, vamos a ver qué te trae, pero tiene que tener conciencia que no tiene derecho. No tiene Así derecho. es. Así es, hay que dejar de normalizar Exacto. lo que se ha ido normalizando, insisto, hasta a veces tomar como bromas, ¿no? Hay muchísimas bromas de mujeres contra ellas que se toman tan normales y que ahora que ya no se quieren permitir, está saltando a la vista de los demás y que si no aguantan y los extremos y no sé qué, no, no son extremos, hay que arrancar de raíz todas estas hábitos que se tienen que no son sanos. Sanos en cuanto a una convivencia y en cuanto a sanidad también mental. Ahora, si quieren saber más de esto, las invito todos los lunes a las 12 de la mañana y métanse en Facebook. Se llama Nosotras Tenemos Otros Datos. Yo soy parte de ese grupo. Nosotras tenemos otros datos. Vean lo que está pasando en el país. Hay información de todo lo que está pasando en el país. Todos los lunes, personas de primera. Están grabados además todas las conferencias y toda la información, estado por estado, de lo que está pasando. Entren. Nosotras tenemos otros datos. Vale la pena. En Facebook las encuentran, nos encuentran, yo soy parte de ese grupo. Yo no soy una activista tan maravillosa como todas las que están ahí, abogadas que han cambiado las leyes, que sacan a inocentes de la cárcel, que abogan por los derechos de las niñas y los niños, que cambian las leyes, que no permiten que no se cumplan, que denuncian, pero a mí me llevan ahí, me invitaron a participar porque tengo la visión transgeneracional de lo que es la violencia y sus impactos.
y porque ahora que estuve en el Congreso, ¿no? Porque no queremos mejores personas y porque lo tenemos ahí clarísimo. Pero lo que sí necesitamos es más información y necesitamos saber lo que realmente está pasando. Imagínate, para tener protección para las mujeres, las niñas y los niños, necesitamos las leyes. Pero necesitamos programas porque necesitamos fondos para que esas leyes se ejecuten. Con la mano en la cintura, acaban de quitar el presupuesto para todo lo que es cáncer cervicouterino y cáncer de mama, la detección temprana. Van a matar a las mujeres pobres. ¿Dónde van a ir ellas cuando tengan avanzado? Y eso son huérfanos, porque generalmente son mujeres jóvenes. Eso es violencia política contra la mujer. Así es, y es muy importante lo que tú dijiste hace rato, hay que tomar conciencia, porque a veces no hacemos todas estas ligas entre una cosa y otra, y como bien dijiste ahorita, o sea, quitar una atención a un tipo de cáncer para las mujeres va a dejar, pues, hijos huérfanos y va a dejar algunas otras situaciones sociales que se van a ir reflejando. Entonces, no son casos aislados, no son cuestiones que solo afectan a algunas personas, son cuestiones que a mediano plazo o a largo plazo nos van a estallar en la cara. Y es Ya lo que está, estallaron. y es lo que está pasando ahorita. O sea, esto de que haya tanta violencia, tantas mujeres desaparecidas, todo eso, no es porque las personas ayer se levantaron y dijeron, ay, ¿y si empiezo a matar mujeres? No, es algo que viene desde antes, que se ha estado normalizando, que se ha estado viendo por ¿Qué separado clase? y no se vieron las consecuencias de quitar cierto tipo de educación o, no sé, quitar cierto tipo de Es apoyos, mucho, no sé, muy complejo. Es muy distintas complejo cosas y se trata de una sociedad patriarcal que no le da lugar, ¿no? que A no la se lo ha mujer. dado durante mucho Imagínate, tiempo. o sea, fue toda una celebración, ¿no? Yo casi lloro, pero fue toda una celebración que pasara una ley en contra de educar a golpes a las niñas y a los niños. Digo, ¿en 2020? ¿En 2020 Apenas. estamos hablando de eso? Sí, en ¿De que 2020 tenga que estamos haber una hablando. ley para eso? ¿Dónde estamos? Exactamente. Exactamente, algo que ha pasado desde hace mucho tiempo y apenas se nos ocurrió que debería haber una ley. A lo mejor la han Cuando, hecho muchas veces y no ha pasado, porque también hay eso no le dan prioridad ni a las mujeres ni a las niñas. No es prioridad. Entonces hay que empujar la agenda de derechos exacto, humanos, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Y te digo una cosa, que escuché a una mujer brillantísima, una inglesa, ahora se me fue el nombre, pero lo más importante, ¿cuánto le cuesta al país la violencia? ¿Cuánto le cuesta al país la violencia? Hay un índice, que es el índice de paz, donde son cientos de miles y miles de pesos que cuesta la violencia. ¿Cuánto le va a costar al país las carpetas de investigación que ya están abiertas ahora, que son de violencia contra la mujer, que son $250,000? Entonces, cuando piensen en un programa preventivo, ¿no? Hay que pensar en cuánto se va a ahorrar el país con un programa preventivo contra la violencia familiar. ¿Cuánto se va a ahorrar el país protegiendo a mujeres, ¿no? Para que no mueran de cáncer cervicouterino? ¿Cuánto se va a ahorrar el país en evitar la violencia en las escuelas? Y para eso desarrollé un proyecto y un programa que me tardé muchos años y lo probé en una escuela, que es para comunidades, crear comunidades de paz dentro de las escuelas. Imagínate poder educar a un muchacho con este modelo o una chica con este modelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo los vamos a tener como embajadores de paz? ¿Cuál es la esperanza de vida para ellos si empezamos temprano? La violencia ya nos ganó y sabe cómo entrar y sabe cómo colarse
Y el crimen organizado sabe cómo embaucar a los jóvenes. Y el crimen no organizado, el crimen organizado sabe cómo meterse con los jóvenes y con las jóvenes. Entonces, todo eso tenemos que tratar de evitarlo y no es que gasten en programas preventivos, es cuánto se ahorra el país. Un país que vive con violencia no puede evolucionar, ¿no? Y ahora hay que hacer el costo financiero. ¿Cuánto cuestan esas carpetas de investigación? $250,000, ¿no? Habrá que comparar cuántas se metieron en el 2019 y cómo va esto en aumento. Y si no va en aumento es porque no las están declarando, porque las llamadas las llamadas de emergencia subieron. Estas no son llamadas, no son estimaciones, ¿no? No son estimaciones, son realidades. Ahí están, ¿no?, las carpetas de investigación en las fiscalías. Sí, así Hay que es. hacer Esto es proyectos real. creativos. Así es. Así es, Raquel. Pues híjole, se nos fue el tiempo súper rapidísimo, súper rapidísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me dio muchísimo gusto poder platicar contigo, que nos platicaras, nos quitaras esas dudas de lo que son las constelaciones y terminar hablando de todo esto que tiene mucho que ver con pues lo que dices, la violencia tiene que ver con lo que viene desde atrás, no es algo que se ha dado espontáneamente o por esta situación que hemos vivido durante este año 2020. Pues muchísimas gracias, Raquel. Ya sabes que tienes aquí las puertas súper abiertas. Cuando quieras volver a visitarnos, Muchas tienes aquí los gracias. micrófonos abiertos. Es un gusto escucharte. Muchas Y gracias. bueno, si gustas, aquí en los comentarios nos puedes poner el link para poder ver tus programas, para poder ver lo que enseñas en tu instituto. Ahí va. Y pues todas estas invitaciones que nos estuviste haciendo de viva voz, que la gente se pueda meter y pueda asistir a los lunes, los martes y a lo mejor hasta nos colamos a tus jueves de escritura. Esas yo los tomo, ¿eh? Con una Sí, maestra. yo sé si nos puedes mandar el link y todo para... A ver, vamos a ver, te voy a dar el WhatsApp del instituto, ¿no? Ahí se pueden inscribir a la carpa roja quienes quieran. Está la página web que no está muy completa ahorita, pero la vamos a completar. Es psicologiatransgeneracional.com. Ahí está. Te voy a dar el Facebook del instituto. Es Instituto de Estudios Transgeneracionales. Ahí está. Ese es el Facebook del instituto. Y el mío, te escribo mi nombre, también tengo mi fanpage, Raquel Schlosser. Todos los lunes a las 6 de la tarde estoy con Amor en Tiempos de Corona. Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo. Hasta Fue un luego, gusto Gaby. volver a Y a estar tu contigo. auditorio. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en el live de la semana aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.